Buenas tardes compañeros y tutor, mi nombre es Jairo Andrés Benavides y voy a realizar mi exposición de Antropología Cultural, fase 2. Entonces, primero que todo vamos a dar un concepto de antropología cultural. La antropología cultural es la rama de la antropología que estudia las características del comportamiento aprendido en las sociedades humanas, es decir, la ciencia de la cultura humana. Es la ciencia que estudia el origen del desarrollo, estructura, características y variaciones de la cultura humana, tanto de las sociedades del pasado como las del presente. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una ciencia que estudia el comportamiento del individuo en las sociedades, lo cual nos ha permitido conocer sobre la antropología cultural, o sea, sobre la cultura que existió en un determinado lugar y cómo eso ha venido trascendiendo de un lugar hacia otro. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Los seres humanos se diferencian de algunos animales en su espacio social. Viven en grupos más o menos organizados, formando así sociedades, lo cual nos ha permitido a nosotros tener gran variedad cultural, o sea, hay diferentes tipos de culturas en todo el mundo, pero tratamos de buscar ciertas semejanzas de unos lugares con otros y tratar de explicar sobre la evolución de los comportamientos del ser humano a lo largo de la historia. Es por eso que se trata de estudiar, se estudia sociedades antiguas, primitivas y sociedades modernas. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Toda manifestación material o simbólica producida por cualquier grupo humano es cultura. Podemos decir que esto es así porque el hombre ha venido plasmando en diferentes lugares o como en diferentes materiales como es la piedra, diferentes imágenes para tratar de darnos a conocer cómo fue su cultura anteriormente, ¿sí? Cómo fue su vestido, cómo fue sus siembras, cómo vivían en comunidad, ¿sí? Es para tratar de explicarnos cómo fue su comportamiento y para que ese conocimiento se fuera pasando de generación en generación. Por eso cuando hablamos de cultura en un sentido antropológico, cuando nos ocupamos de todo lo que los seres humanos han construido en el mundo y todo lo que representa en ese mundo. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Se establece una cultura en torno a la forma, aunque éstas no sean más desarrolladas, sino como un todo orgánico que pudiera conformarse o emerger de algún rasgo. La cultura en la actualidad, desde la perspectiva de la antropología, es vista como un quehacer detallado humano. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura se refiere al mejoramiento y desarrollo de la sociedad, lo cual es entendido como el alcance de ideales y aspiraciones. Este concepto es uno de los más importantes en la rama de la antropología. Describe todos los fenómenos humanos que pueden ser considerados como genética sociedad. La sociedad es un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. Es un grupo social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio social, los cuales están sujetos a autoridades políticas y poseen la misma expectativa cultural. ¿Cuál es la definición de los siguientes conceptos? Enculturación. Este hace referencia al aprendizaje consciente como inconsciente. Mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Es fundamental en los primeros años de vida del individuo, en su infancia, pues en esta época es cuando se aprende los diferentes comportamientos esenciales como son comer, dormir, vestirse, hablar, aseo personal, etcétera, diferentes comportamientos. Pero esto no se termina solo en la niñez, sino que sigue en su juventud, sigue cuando el individuo es adulto
y simplemente termina cuando el individuo muere. Relativismo cultural. El relativismo cultural afirma las diferentes pautas que son positivas y negativas, es decir, los valores del bien o el mal que existen en un determinado lugar, que aplican en determinadas culturas, y el uso de la eficacia son relativos de cada cultura. Es decir, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural. Por ejemplo, hay lugares donde las personas pueden andar desnudas, pero en otros lugares se mira de una forma no agradable que las personas sean eso, que no es culto. Otro, por ejemplo, hay lugares donde hay escasez económica y donde un hombre tiene que, una mujer debe ser compartido con todos los miembros de toda la familia. Eso se llama poligamia. Todo esto se hace para tratar de que los recursos económicos no tengan que ser repartidos de diferentes maneras, sino que se quede con la misma familia. Etnocentrismo. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo al conjunto de normas de la cultura propia. Es como cuando nosotros tratamos de ser racistas de acuerdo a nuestra cultura. O sea, si los negros son de una cultura diferente a los blancos, o sea que donde decimos los blancos son superiores a los negros, ahí es donde se presenta el etnocentrismo. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.